Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julia Mieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Bienvenidos al episodio número 9 de Laberintos Literarios. El número 9, Chino. Voy a preguntártelo por última vez. ¿Hay algo interesante del número 9 para ti? O al que digas, Sí, de hecho, es mi número favorito. ¿es en serio? Sí. No sabía. O sea, pero con base... Es que mi número de la suerte es el 3. Ajá. 3 por 3 es 9. Muy matemático suena. Pero bueno, está bien. Dejaré que sí, bro. Entonces, he aquí, para que realmente no estemos indagando, algunos datos curiosos de tu número favorito. Ahora, Ok. por ejemplo, en la cultura china, el 9 es un número auspicioso relacionado con la longevidad y se asocia con el emperador. Luego, Beethoven y la maldición de la novena sinfonía dice que muchos compositores mueren después de su novena sinfonía, Beethoven incluido. Luego, después dice que es el número más alto de un solo dígito, evidentemente. Y el arcano número 9 es el ermitaño, símbolo de introspección, sabiduría y búsqueda. Entonces, creo que es un buen número. También es mi mes de nacimiento. Sí, sí es cierto. Oye, si estás conectado con el Numerología, numerología. Pero bueno, ustedes aquí, los oyentes, no vinieron para poder escucharnos sobre datos curiosos de un número. Pero bueno, en fin, bienvenidos al capítulo número 9 de este episodio de Laberintos Literarios. En este podcast, pues creo que lo habíamos dejado la semana pasada entre cuál íbamos a escoger, ¿no? Estábamos viendo entre Sí, si tenemos sabemos dos. cuál sería el siguiente. ¿Cuál es el que va a ser el número 9, Chino? Pues Sí, sí, es o sea, es. temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Así es. Entonces, Fernanda Melchor es una escritora, periodista y traductora mexicana nacida en Veracruz. Estudió comunicación en la Universidad Veracruzana y obtuvo una maestría en estética y arte por Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Además, también realizó un diplomado en ciencias políticas en bueno, esto es francés, se dice, voy a decirlo como suena, Institut d'études politiques en Francia. Y ella, por ejemplo, ha colaborado en diversos medios, lo que es La Palabra y el Hombre, Excelsior, Replicante, Generación, Reverso y Milenio Semanal. Su primera novela fue en el 2013. Bueno, tuvo dos, por así decirlo, que la primera fue Falsa Liebre, no sé si has escuchado de ella, Chino. No. Y el libro de crónicas Aquí no es Miami, también fue en 2013. Sin embargo, fue en 2017 cuando lanzó Temporada de Huracanes, que fue el reconocimiento internacional que le otorgó, vaya, esa novela. Y en el 2023, no sé si lo sepan, no sé si la hayan visto, pero salió la película Temporada de Huracanes, dirigida por Elisa Mir. ¿Tú la has visto, Chino? No, ¿lo has visto tú? Pues no, realmente, o sea, no, creo que ni siquiera sabía de su existencia. Y aún así, después de haber leído el libro, creo que me quedo con el libro. Por lo que algunos integrantes del club nos han dicho, realmente le recortaron unas que otras cosas, entonces pues, dices, prefiero quedarme con el libro. Pero en fin, esto es un poquito de la autora. No sé, Chino, ya que tenemos lo que es, o más bien, ¿quién es Fernanda Melchor? ¿De qué trata Temporada de Huracanes? Es una pregunta, otra vez, como en otros libros, difícil de responder, porque trata de muchas cosas. O sea, si vamos a la historia principal, la trama gira en torno al asesinato de una persona llamada La Bruja, que es una mujer trans, en un pueblo llamado La Matosa. Pero ¿de qué trata Temporada de Huracanes? Trata de muchas cosas. Trata de violencia de género, trata de homofobia, trata de abuso, trata de violencia en un pueblo llamado La Matosa. Fernanda Melchor lo que hace es hacer uso de este crimen para tratar pues las diferentes perversidades y los diferentes problemas que tiene la sociedad y reflejarlos en el pueblo de La Matosa. Perfecto. Y Chino, ¿ya conocías a la autora? ¿Ya conocías el libro? ¿Qué Conocía a expectativas la tenías? autora y el libro, pero solo por este libro. O sea, es un libro que ha estado en mi radar ya desde hace también bastante tiempo, que lo he visto recomendado por diferentes personas por booktubers y personas que se dedican justamente a recomendar este tipo de libros. Ujú.
¿Qué expectativas tenía? Tenía expectativas bastante altas porque, de nuevo, la había visto en los más leídos, en los más recomendados, para ti, ¿sabes? O sea, sí realmente tuvo su digo, ya lo vimos que sí, pero entonces sí estaba, sí viste, sí notaste el impacto que empezó a tener. Sí, 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 y fue bastante, sobre todo hace como, diría que hace 2 años, fue cuando más tuvo un boom, 2, 3 años quizás. Por ende, mis expectativas eran bastante altas, pero bueno, más allá de eso, no conocía a la autora. ¿Tú tenías alguna expectativa? No, o sea, ni conocer a la autora, ni tampoco la obra. Estaba muy en blanco, inclusive cuando empezaron a platicar sobre lo que trataban. Sabes que es muy curioso, no sé qué pasa, pero cuando me explican de qué trata un libro, a lo mejor que lo empiezan a leer, como que me cuesta trabajo entenderles. O sea, tengo que leer, sí, visualmente yo tengo que leerlos, a tener el libro y ver de qué tal trata la sinopsis, porque si no, como que no sé si me bloqueo o algo y no lo entiendo, o sea, tengo que leerlo yo. A lo mejor si me lo cuentas como storytelling, no tanto como que me lo estás leyendo, sin problema. Pero ya como me estás leyendo así, puntual, y eso pasó cuando en el club de lectura que tenemos, empezaron a contar, y como que no le he cachado, como, y dije, bueno, pues está bien. Ujú. Y ya poco a poco pasa, pues realmente te dicen un poquito de lo que trata, pero pues no tenía como expectativas ni buenas ni malas. O sea, estaba como muy abierto a ver qué sucedía. Sí, es que yo creo que es un libro difícil de resumir en una sinopsis. Y también creo que al mismo tiempo la sinopsis de este libro en específico está hecha para no revelarte demasiado y enganchar. No, pero por lo que mencionas, ¿no? De los temas de los que contiene, pues, realmente no es como que puedas decir muchas cosas de ello, ¿me explico? O sea, pues Ujú. sí es algo, no quiero decir, no sé si la palabra adecuada sea delicada, pero sí no son temas que realmente dices, Yo por la sinopsis pensaba que era un thriller. O sea, un thriller que hasta cierto punto sí es, ¿no? O es a lo sea, que voy justamente. Sí, sí, a fin de cuentas, sí es un thriller, pero es algo mucho más profundo. O sea, no es solamente la típica historia detectivesca o, no sé, de misterio. Realmente tiene una crítica a la sociedad bastante directa y fuerte. Entonces, es lo que a mí me gustó. pero bueno, chino, ya mejor adentémonos un poquito más al libro, ¿La historia? en la historia, personajes, pues a lo mejor no hay que otra opinión, si a lo mejor tenemos de ciertas, sí, personajes o del contexto de algunas escenas. Ujú. Pues bueno, primero, el libro está dividido en diferentes episodios. Cada uno tiene que ver con la historia de uno de los personajes principales o de los habitantes del pueblo de La Matosa. Pero no solo eso, también cada capítulo nos va revelando algún problema que tiene La Matosa, alguna perversidad, algo que esté podrido básicamente en este pueblo. Ajá. Lo que me gusta, bueno, a adelantar un poco, me gusta que Fernanda Melchor, sí, siento que es una crítica, sobre todo a la sociedad mexicana, tratando muchos problemas que no son tan ajenos a nosotros. O sea, ¿No? sea para nosotros que vivimos en una ciudad, o sea, creo que lo fuerte es, nosotros que vivimos en una ciudad, que a lo mejor pensamos que tenemos un pensamiento mucho más progresista o que estamos en una mejor situación, son cosas que no nos parecen tan ajenas. O sea, lo que voy a decir a nosotros, que en teoría estamos más avanzados, o bueno, que tenemos, no sé, estamos más deconstruidos, que no hay situaciones que nos parecen tan cercanas, pues sobre todo en algunas de las poblaciones más marginadas y más, con problemas estructurales mucho más graves, pues no me quiero imaginar cómo están. Creo que a pesar de que es una obra de ficción, muchas de las historias, Bueno, y no tan de ficción, chino. O sea, pasaremos eso, ajá. pero a pesar de que es una historia de ficción, bien podría ser una historia que vemos en las noticias. También puede ser un lunes en la mañana viendo qué pasó en un pueblo en México en cualquier día. Entonces creo que es lo que hace Fernanda Melchor de una gran manera, que retrata esta parte, que hace esta crítica a la sociedad y te pone en una situación que no es tan ajena, ¿sí?, a lo que pasa en el día a día México. Y lo hace a través de diferentes ojos, diferentes personajes. No, yo creo que lo hemos hablado también en diferentes capítulos. Creo que también influye mucho que sea en México, ¿no? O sea, no es lo Sí, mismo hablar de o leer, ver una película o leer un libro de algo que sucede en otro país, en otro continente, aquí, que entiendes a lo mejor un poco más sientes como ese arraigo, te puedo decir, realmente de que sucede en tu país, o que entiendes realmente el contexto en el que están, no la solo, historia hasta cierto no punto. solo empatizas con la situación, sino y puedes llegar a simpatizar en algunas cosas porque son cosas que has vivido. Ujú. Y lo has visto inclusive, o sea, que realmente no es como que no te lo imaginas, o sea, no porque lo veas en la pantalla, pues sí, o sea, lo ves, pero no sé si puedas sentir lo mismo, ¿me Claro, explico? totalmente. Eso es un buen libro.
no sé si a ti te pasó, Chino, a mí me pasó, y lo comenté en su momento, me costó un poquito de trabajo leerlo, o sea, en el sentido así como fue en El Extrañas. Yo sobre todo recuerdo que en el club habíamos comentado que ya había sido bastante lecturas crudas. O sea, Sí, eso lo dijimos un poco, creo que en el verano de Liliana. O sea, llevamos una racha de lecturas desgarradoras sí, que espero que no se vuelva tan repetitivo en los podcasts. Digo, el Salmo fue el siciliano. que sea algo diversos. El último fue el siciliano que no es tan cercano a nosotros, No, una claro. estación. Pero bueno, venimos de Casas Vacías, La cabeza de mi padre, para huracanes. Y otros Son, que hemos leído en general que sí, ¿sí? que sí realmente tratan este tipo de temas. Y en su momento también leímos Lolita, ¿te acuerdas? Que Lolita. O sea, son temas. Bueno, pero Lolita no es tan cercano. No, no, o sea, a lo mejor en temas, o sea, que tratan en ese sentido que no quiere decir que normalizas leerlo, pero como que hay un punto en el que no, a no ser, Deberíamos hacer un episodio de Lolita porque tengo mucho que decir al respecto. pongámoslo entonces. Pero bueno, nos estamos desviando bastante. Sí, no, pero A mí me interesaría que en un momento justo tocáramos por qué no es tan de ficción el libro, pero bueno, vamos a ir primero en la historia. Dijimos que vamos a abordar un poco la historia. Venga, empezamos con la bruja. La bruja básicamente está la bruja chica y la bruja grande. La historia los dos transexuales, tengo entendido, ¿no? no, una nada más. Una solo es transexual. Solo la hija es mujer trans. Ok, ok, ok. Que justamente, como ya lo comentaba Julio, ¿quién era la bruja? La bruja era este personaje, la bruja grande era la madre de la bruja chica y era este personaje del pueblo al que las personas quizás repudiaban, pero a la vez por detrás de la puerta acudían a ella. Repudiaban porque según era esta persona que curaba los males, que literalmente era una bruja en la comunidad. No, el típico chisme, ¿no? De lo que no es que es una persona que hace esto y Diría que es el personaje que absorbía el odio de la comunidad, el odio reprimido de la sí, comunidad. O sea, el pueblo de la Matosa está podrido por sí solo. Pero en vez de responsabilizarse los diferentes habitantes de sus propios defectos, responsabilizaron a la bruja por todo lo malo que pasaba en el pueblo. sí. Y la bruja madre hereda este problemática o este odio dirigido a su hija, a la bruja chica, que continúa con esta tradición, pero además lo agrava, porque es una mujer trans, en un pueblo pues bastante Cerrado. cerrado. Entonces el asesinato ocurre a la bruja chica, que es esta persona que trata de controlar su entorno a través de intercambio de, primero lo intercambia a través de cosas esotéricas, a través de quizá rituales, de... Lo que usualmente, ¿no? Se le conoce a una bruja. Ajá, ¿no? Que, ¿cómo se llaman cuando te las ataduras o cómo es? Amarre. Amarres, ajá. Todo este tipo de cosas que realmente pasaban, bueno, no realmente, sino que en la historia pasaban en el pueblo. Ajá. Pero también poco a poco se va pervirtiendo más porque empieza a controlar un poco a la sociedad a través del intercambio sexual, tres favores sexuales. Y, y creo que me gusta porque empieza a tomar un tono más perverso ya el pueblo, donde quizá te repudio, pero a la vez voy contigo porque necesito, pues... Es como esa doble moral, ¿no? O sea, como dices, bro, o sea, yo te critico, pero necesito de tu ayuda, ¿no? No está mal, pero no sé, pero voy contigo. Sí, no, y ahí es el caso de algunos que presentan ahí en el libro, así de que justamente mencionamos, es como, no, es que la bruja, pues el típico que a lo mejor se hace chisme de todos los rumores que hay en un pueblito, ¿no? Y más, como dices, probablemente todo enfocado hacia ella, pero pues en el día nada, en la noche corte B era cuando la visitaban, cuando visitaban, como dices, amarres, entre otras cosas. Por él justamente una como quote que decía que su muerte justamente desata el huracán de la pobredumbre del pueblo. Sí, Y pues justamente tiene que ver esto para huracanes. Es bastante, creo que el libro está, bueno, el título del libro está bastante acertado porque los huracanes son todas las defectos que llega a tener el pueblo, que son defectos. pues algo más simbólico el título, ¿no? Después tenemos el segundo capítulo a Yesenia. Yesenia es hija creo que se llama una mujer que llama, creo que la Chabela, ¿no? La Chabela. Ah, dejemos lo que es de una señora grande. No, sí es Chabela. Ah, Chabela, perdón. Sí es Chabela. Pero es una hija resentida. Es una hija que, ¿cómo explicarlo? Que es violentada, la verdad. Es violentada por su madre, es violentada por su hermano y por todo el pueblo. De hecho, le llaman la lagarta, la apodan la lagarta. Entonces, es una persona que muchas veces no, digamos que es bulleada por el pueblo. Sí. Y que le cuesta reconocer su propia valía, porque pues, tiene una familia que la desprecia y un pueblo que la Y a veces desprecia. cuando quiere hacer justicia no le sale, ¿sabes? Como que, por ejemplo, que ahí es el siguiente personaje, no sé. No vamos a decir todavía por qué, pero es tal su resentimiento que traiciona a su hermano. Traiciona a Luismi para
Pero ni siquiera lo traiciona por un sentido moral de querer hacer el bien. Lo traiciona simplemente porque tienes a Luismi que hace algo, lo acusa con la mamá para demostrarle que Luismi no es el hijo tan perfecto que ella quiere, que ella cree, perdón. Entonces lo hace bien por las razones incorrectas. O sea, lo traiciona a Luismi o acusa a Luismi o simplemente por un resentimiento y por tener ese reconocimiento materno que nunca tuvo, que jamás tuvo, incluso aunque Así es, de hecho. el siguiente capítulo es la perspectiva de Luismi. Que es uno de los personajes, si no es que de los más importantes del libro. Sí, y él tiene es víctima y victimario, como todos, porque es víctima también de una sociedad que lo obligaba a ser el hombre de la casa y ser hombre. Era como lo que él necesitaba o necesitaba probar su valía. Sí. Pero a la vez también necesitaba escapar de este fracaso, porque su familia siempre vivió en la pobreza, vivió en la pobredumbre. Y Luis Miguel, digo, Luis, no decían así Luis Miguel, o sea, pero Luis Bueno, o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero lo dicen el Luismi, porque se parece a Luis Miguel. y sabía cantar muy bien. Y sabía cantar muy bien. Exacto, pero a lo que voy es, a pesar de todas las habilidades que tenía, él nunca pudo sacar a su familia de la pobredumbre. Entonces también él tiene un resentimiento hacia sí mismo por no haber podido ser ese hombre proveedor de la familia. Y por eso pues cae en adicciones, entre otras cosas. Correcto. El siguiente capítulo toca otra temática, que es Brando. Brando es uno de los mejores amigos bueno, que es el mejor amigo de Luis, Lamentablemente. pero aquí me gusta mucho porque, de hecho, creo que es el capítulo que más me gusta. Es de los últimos, ¿no? Realmente. Es el antepenúltimo, porque él tiene un deseo reprimido. Él tiene deseos homosexuales por Luismi. Y creo que es la parte más de quiebre, porque creo que normalizan todas las cosas, normalizan la violencia a la mujer, normalizan el abuso, normalizan incluso la misma bruja, pero lo que no pueden normalizar es la homosexualidad. Entonces, Son como que el típico, estoy en contra de esto, pero de esto no. O sea, que, exacto, que cotidianamente, regularmente, está mal también, pero él como que tiene sus excepciones, ¿no? O sea, y supongo que eso es en la sociedad, ¿no? Como que realmente hay cosas que tú dices estoy en contra, pero hay otras que a lo mejor en la sociedad, que tú ves bien, están mal. no entendí. Sí, sí, o sea, en este caso Brandon es el típico personaje, un típico personaje que a lo mejor está en contra de ciertas ideologías o de ciertas creencias, pero las que él cree también inclusive están, por así decirlo, pues tampoco están bien vistas o están permitidas, ¿me explico? Pero él piensa que sí. Ok. A lo mejor desde los otros, desde nuestro punto de vista, pues realmente dices, bro, o sea, no está mal. Él piensa que sí, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero bueno, él tiene este deseo reprimido homosexual por Luismi. Y y me gusta mucho porque lo que hace Fernanda Melchor en cada capítulo es te dice como el defecto o digamos, un problema que tiene la sociedad mexicana y tiene es este pueblo sobre todo, o sea, son otros problemas mexicanos desde el punto de vista, bueno, no son mexicanos, pero en este caso hablo de México porque pues el libro está basado en México y es una ópera mexicana. Pero bueno, que este problema que tienen muchas sociedades retratados en el pueblo de La Matosa. Y me gusta porque te pone el problema, cómo los personajes reprimen ese problema y cómo este llega a su clímax. En el caso de Yesenia, cómo llega a su clímax este sentimiento de fracaso, tanto que traiciona a su hermano, y aún así no logra el reconocimiento de su madre. De Luismi, que necesita ser el hombre de la casa, carga con este peso y en vez de ser alguien de bien, su fracaso lo lleva a autodestruirse. Tienes a Brando, que tiene este deseo homosexual, reprimido, y cuya represión lo lleva a ser alguien demasiado violento. Después tenemos a Norma, que es una persona que fue Una abusada, niña. una niña que fue abusada bueno, en su momento fue una niña abusada por su padrastro. Él sobrevive al abuso y este rechazo o confusión, digamos, me acuerdo como lo plantea la autora, la lleva a buscar cariño en Luismi, a buscar esta protección en Luismi. Entonces es una niña que que sufrió un abuso de parte de su padrastro, busca protección en Luismi, ¿no? Que pues no es la mejor persona, no es la persona ideal que le brindará protección, pero por lo menos es la primera persona que le muestra un poco de cariño. Sí, en el libro, según yo, ya llega, bueno, después de que te cuentan la historia de Norma, ella por lo que entendí se escapa, se Escapa. va
Y entonces llega al pueblo de la Matoso y es donde... Llega con nada. Ajá, y entonces De ahí hecho, hay unas personas que quieren volver a abusar de ella y es Luismi quien medio la protege. sí, se escóndete de este lado, tranquila, shalala, y es ahí donde se conocen estos dos personajes. Correcto. Y el último capítulo trata de Munra, que es el padrastro De Luismi, porque de Luismi y la de mamá Cecilia. de que se llama Chabela, que es la mamá de Luismi, anda con este Brando. Dale. Y a fin de cuentas lo podemos resumir en diferentes, digamos, núcleos o diferentes grupos. Primero tienes el núcleo familiar. Tienes a la abuela, que es la mamá de Chabela, a Yesenia y a Luis. La abuela es la matriarca, la madre de Chabela y la madre de Yesenia. Ella siente una idolatría total por Luis. De hecho, es su hijo, su nieto favorito. Desprecia a otras mujeres y su favoritismo por Luismi enciende un odio hacia Yesenia, que después se transforma en un odio de Chabela hacia Yesenia y después un odio del pueblo hacia Yesenia. Así es. Tienes a Yesenia, la lagarta, que es nieta de la abuela, es prima directa de Luismi, no es su hermana, y ella siempre fue criada con humillaciones y es quien delata a Luismi para buscar esa validación. Tienes a Luismi, que se llama Maurilio, es adicto y su pasividad alimenta el resentimiento, su capacidad de no defender a Yesenia aumenta el resentimiento de todos hacia ella. En un segundo núcleo o un segundo grupo tienes la casa de Chabela. En la casa de Chabela viven 3 personas. Vive Luismi, Chabela y Munra. Y de cierta forma Norma, en algún punto. Eso es en otro lado. O sea, sí, pues lo voy a dividir en otro núcleo. Chabela es la madre biológica de Luismi. Es una persona sobreprotectora y de hecho ella sugiere abortar a Norma para salvar a su hijo. Ah, bueno, porque ahí pongámoslo en contexto. El problema es que esta Norma termina embarazada. No recuerdo si era de Luismi o de Brando. Y al final, y ahí se empieza también, es como un momento núcleo, que y más bien, ahí se da todo el despapalle. Digo, pues aquí ya podemos hablar con Sí, a ver, Norma es la persona que fue abusada por su padrastro y después tiene una relación amorosa con Luismi, pero Luismi no sabía que ella era menor de edad cuando tuvieron, bueno, es que ya tuvieron relaciones, ¿verdad? No, creo que es que ahí es curioso porque según yo no, están acostados, duermen relaciones, pero según yo Sin nomás embargo, Norma está embarazada cuando llega al pueblo. sí, que es Y va del por padrastro. Luismi porque lo van a arrestar porque pues no puede estar relaciones con alguien menor. Entonces, sí, justamente, ¿y qué hace Chabela? La madre sobreprotectora sugiere a Norma que aborte. Sí, porque creo que Brandon no sabe que está embarazada. Brother, me siento como un chisme aquí viendo cómo hilarlo. Me siento como si Está complejo. Después tenemos a Munra, que también vive en la casa de Chabela, que Munra es el padrastro de Luismi, que lo considera vago y drogadicto, pero aún así acepta transportar el cadáver de la bruja por dinero. que ahí tenemos, bueno, ya más o menos, si no lo han leído y están escuchándonos, esperemos darles un inicio de quién fue quien mata a la bruja. Luego, en un tercer grupo tenemos un triángulo de deseo y de crimen. Tenemos a Luismi, a Brando y a Norma. Entre Luismi y Norma, que son una pareja improvisada. Norma ve a Luismi como su salvación. Norma tiene un aborto fallido. Y tras este aborto fallido, que es el que Chabela le sugirió a Luismi, no, a Norma que tuviera para proteger a Luismi, la frustración de Luismi hace que transmita esta rabia hacia la bruja. Después tenemos a Luismi y Brandon. Son amigos de parranda, pero Brandon alberga un deseo homosexual reprimido. Brandon manipula a Luismi para robar a la bruja. Sí. Porque todos creían en el pueblo que la bruja tenía escondido un tesoro. En una puerta en específico decían que había un cuarto que inclusive, bueno, el típico de que hay ciertos cuartos que tienen ciertos objetos de... Pero la bruja tiene una relación con, bueno, ¿cómo lo puedo llamar? Tiene Un vínculo. un vínculo con Luismi. Y Brando siente celos de ese vínculo que tiene la bruja y Luismi, lo que lo lleva a un amor-odio contra Luismi que culmina en el asesinato de la bruja. Y por último tenemos la relación entre Brandon y Norma, que son conocidos superficiales. Brandon simplemente la culpabiliza a Norma por debilitar a Luismi. Y esto pues desata la misoginia de Brandon. Un poquito complejo, pero... En un cuarto grupo tenemos el clan de la bruja,
Es la bruja vieja y la bruja chica. Ujú. La bruja vieja es la curandera original, madre biológica de la bruja chica. Su leyenda engorda el mito del tesoro escondido. Digan que la bruja vieja había tenido un tesoro por todos los favores que hacía y que se los había heredado a la bruja chica. La bruja chica es la mujer trans, es la víctima, es la asesinada, es hija de la bruja vieja. Y pues ya es la que, ya hablamos de la bruja más. Entonces, esos son como los 4 grupos que existen en todo el pueblo y que culminan en el asesinato de la bruja. Vimos cada uno tiene sus problemas, cada uno por la no atención a sus problemas, tiene un clímax que pues, cada uno tiene un clímax que termina en algún, ¿cómo decirlo? En alguna explosión. Ujú. Eso básicamente es lo que sucede en temporadas blancas. Es complejo. Y la verdad es que ya cuando, si es que lo leen, lo recomendamos que sí. Yo lo asimilo con de ese tipo de estructuras en las que todo, ¿cómo decirlo? En no sé, el mejor ejemplo es Malcolm el del medio. Un episodio, no sé si lo has visto, Chino, que se va la luz. El de Globo. Ajá, el de Globo, que al final uno de los hijos o de los hermanos chiquitos, este, suelta el globo y pues hace que la casa y creo que todo el vecindario se quede sin luz, pero pues ahí te hablan de diferentes perspectivas de la familia para que todo suceda y llega un punto en el que realmente sea el clímax total como tal, ¿no? Y así sucede aquí, o sea, realmente son varios personajes y cada uno tiene su punto de vista diferente que te hace ver, No solo su punto de vista, tiene su problema. ¿Me explico? O sea, sí, pero es un problema de la sociedad mexicana, sobre todo, sí, retratado en un personaje de la Matosa. totalmente. Y tan retrata el problema de los problemas de la sociedad mexicana que habías comentado que estaba basado en un hecho real, ¿no? Estaba insinuando un poquito, pero sí, cuando mencionabas que era ficción, es como, pues sí es ficción hasta cierto punto, y a la vez no tanto, porque, o sea, Fernanda Melchor se inspiró en una nota roja sobre el asesinato de una bruja, como tal, fue en el pueblo de Veracruz. Y ya lo que le pareció algo impactante fue más que nada cómo los medios trataban el tema, pues más que nada era con morbo y estigmatización. Entonces, realmente, eso fue lo que le dio como pie a esta historia, ¿sabes? O sea, el crimen, o al menos el acontecimiento, es real, ya lo que pasó dentro de ello ya es ficticio, por así decirlo. Ok. Entonces sí tiene como un poco de ficción, pero a la vez bueno, más bien tiene un poco de cosas, de hechos reales, pero a la vez un poco de ficción. Pero, Chino, no sé si quieras comentar algo más, algo... Quizás también creo que veo reflejado mucho, me acuerdo un poco en algunos tramos, el libro de Casas Vacías. Ujú. Yo recuerdo que Casas Vacías, algo que habíamos comentado de ese libro era que nos ha gustado mucho, bueno, personalmente me ha gustado mucho la manera en la que estaba escrito, porque creo que era adrede que en algunas partes el libro se sentía desesperado, la escritura se sentía A mí me costó desesperada. trabajo leerlo. O sea, no, como tipo extrañas, de que no había pausas, todo era coma, 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 coma. ¿Pero es algo de Casas Vacías o de No, otras? sí, sí, sí. Sí, pero yo lo que voy es, en Casas Vacías hay un punto, yo siento que un recurso que usó la autora en ese momento fue, es, es escritura desesperada, sentías desde un punto de vista un poco, o lograba reflejar muy bien la desesperación de la madre en ese libro. Aquí me gusta que sentía lo mismo. O sea, sentía la confusión de Yesenia, su odio, su resentimiento, no solo por las palabras que usaba, no solo por cómo se expresaba, sino por cómo estaba escrito. O sea, sentías desde un punto de vista un ahogamiento, un grito. Y creo que eso es muy difícil lograr en la literatura, porque no solamente es elegir las palabras correctas, sino escribir de una manera en la que el lector pueda percibir esa desesperación, ese ahogamiento de parte del personaje que está hablando. Y yo creo que Fernanda Melchor lo logró hacer de una gran manera. A mí me costó trabajo, pero sin embargo, sí logré apreciar el cómo está escrito. Cada uno siento que tiene son diferentes personajes y cada uno tiene su propio estilo de escritura, por así decirlo. O sea, pues sientes lo que está viviendo cierto personaje, como Ujú. que, y lo llegas quitando lo que ya lo tomamos en un principio, pues esa parte que sucede en México, pero no, o sea, entiendes realmente lo que está eh, tratando de contarte tanto la autora como el personaje. Claro. Así es.
¿Algo más, Chino, de tu lado? Creo que no. Entonces, vamos a la pregunta de siempre, Chino. ¿Te recomendarías el libro? Sí, sí lo recomendaría, pero creo que ya alguna vez lo hicimos con disclaimer. O sea, porque al final de cuentas son temas que pueden llegar a ser muy sensibles. Sí. Puede ser un libro. Recuerdo que una de las compañeras que trabajaba en el grupo de lectura decía que a ella le gustaba leer antes de dormir y que este libro, pues sí le costó, ¿no? O sea, le costó un poco hacer eso porque mm, tiene temas bastante fuertes, tiene partes bastante fuertes. Y bueno, en ese club nosotros lo repetimos, ya hemos leído diferentes novelas que tienen este tipo de, de temas que a lo mejor, por lo mismo, no es que lo normalicemos, pero como que realmente, no sé si decir, te acostumbras a leer ese tipo de, o sea, no sé si llegas a un punto en el que ya no te impacta como a lo mejor por primera vez, ¿me explico? Sí, 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 ¿a qué te refieres? Pero no, a mí sí me impactó. Sí, Y de hecho, vaya, quizás no sé cómo sentirme ahora al respecto. y todavía estás bastante mal. Nada, pero quizás sí me gustaría agregar un último comentario. Ok. Algo que a mí me gusta que hagan los autores es que cuando tocan un tema sensible, no se queden en la línea, que vayan hasta allá, hasta las últimas consecuencias. Y ya lo comentó en otros libros, y creo que lo he dicho de la misma manera. O sea, a mí no me gusta que un libro se apalanque de un tema sensible por el tema sensible por sí solo. O sea, yo valorar un libro de una gran manera simplemente porque rompa con un tabú, porque sí, o sea, no digo que no sea valiente, pero yo valoro que vayan todavía más allá. Y si vas a tocar el tema de la misoginia, vayas hasta la última consecuencia y no te dé miedo escribir sobre ello. Que si vas a hablar sobre violencia de género, que vas a hablar sobre homofobias, que vas a hablar de todos estos temas que toca Fernanda Melchor, siento que no se queda en la línea como insinuaciones que pasan, no, las toca y las Que se aborda hablen claro, ¿no? profundamente. Por ejemplo, hay una parte donde mm, tan solo el abuso del padrastro a Norma. No, Para que veas, sí, sí lo sentí no, fuerte. eso no solo lo insinúa, o sea, normalmente dice, ay, algo pasó. No, te describe cómo pasó, pero El proceso, básicamente. no lo siento perverso de parte de la autora, simplemente lo siento como una reflexión. De hecho, déjame por favor leerte ¿cómo explicarlo? Yo siempre subo en mis historias de Instagram un pequeño resumen sobre de qué va el libro, ¿no? Y déjame leerte yo lo que puse en ese momento. ¿Quieres dar tu username para que te sigan? No sé si. Sí, ahí lo dejo. Pero bueno, yo le puse 4.3 de 5 estrellas y puse esto. Una novela que toca varios tabúes de la sociedad mexicana y nos enfrenta a la violencia, la superstición y el lado más oscuro de la naturaleza humana. Pero a lo que quiero hacer como el énfasis es en la siguiente parte. Un relato que sacude la conciencia y nos obliga a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Y es lo que siento que Fernanda Melchor hace. Siento que es necesario abordarlo con tanto detalle o ir a las últimas consecuencias del tema que vas a abordar para no ignorarlo. Yo soy personalmente una persona que no cree en la censura o que cree que no podemos esconder estas cosas debajo de un tapete porque si las escondes debajo de un tapete, no es que no existan. O sea, ok, no hablas de ellas, quizá las censuras, pero el problema sigue ahí. Y yo creo que es lo que Fernanda Melchor hace, que no las esconde debajo de un tapete, te las muestra, te las exhibe para que hagas un ejercicio de reflexión y ves que son cosas que no porque no las veas van a dejar de estar, no porque no hables de ellas van a dejar de estar. Todo lo contrario, es necesario abordarlas para entender la problemática y poder solucionarla. Yo creo que Fernanda Melchor lo hace de una gran manera. Ese era como un último comentario que me gustaría haber hecho. No, está perfecto. Entonces, Coincido contigo. por eso lo recomendaría como un disclaimer, que sí vas a tocar, no solamente va a tocar el tema, sino lo va a abordar de una manera muy profunda y de una manera muy descriptiva. Entonces, es como el disclaimer alert, nada más. No, está perfecto. Entonces, Chino, ¿sí lo recomendarías? De 1 a 5 estrellas, bueno, de 1 a 5 estrellas, ¿cuánto le puso? 4.3 de 5 le puse. ¿Qué pasó con el 5? O sea, porque te Solamente gustó, o por ese sea, disclaimer. O sea, quizá no, o sea, pero para ti, o sea, para ti, ¿qué hizo que le pusieras 4.3 y no 5? eso, o sea, simplemente el disclaimer, que creo que es un libro que puede ser demasiado perverso. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo le puse, creo que 4 estrellas. No le puse 5 así de simple porque, no sé si te pasa, como que sabes si llega, o sea, yo lo que hago a veces es comparar los libros que están en 5 estrellas, ¿me explico? Entonces digo, oye, como hacer equivalencia. Oye, pues a lo mejor
a este que le puse 5 estrellas equivale a lo mismo que en este caso Temporary Apprentice, pues sí me gustó, pero no sentí que a ese punto de 5 estrellas. O sea, la verdad es que sí tiene un poco de todo, como mencionamos, o sea, realmente toca temas sensibles que en la actualidad pues, realmente no son bien vistos hablar, inclusive sí son delicados realmente, o sea, no puedes hablarlo con mucha expresión, con mucha libertad. La verdad también el cómo desarrolla los personajes, la estructura, el cómo, el final lo sentí un poco dudoso, como que no entendí muy bien al final qué termina pasando, porque al final entendemos que esta, esta norma pues termina en el hospital por el desangrado que tenía del aborto fallido. Tenemos a Luismi, no me acuerdo qué le sucede, pero al final Lo arrestan. lo arrestan también. Brando también lo arrestan. Ah, sí, los dos terminan en la Le cárcel. quitan sus tenis. También le quita sus tenis. Tenis que había comprado con el dinero que robó a Luis. Porque al final encuentran a la bruja, entonces empiezan ahí, pero llegan meses que al final creo que se queda. Lo último que pasa es que la bruja le da dinero a Luismi para que le compre unas drogas, Ujú. pero se emborracha. Brando, en este ataque de celos, porque la bruja tenía toda la atención de Luismi, le roba el dinero y se compra unos tenis. Ajá. La bruja y Luismi discuten, Sí. que terminan, y este resentimiento hacia la bruja, bueno, esta pelea termina en el asesinato a la bruja. No, bueno, también es porque le da el brebaje la bruja a Norma para abortar. Entonces creo que tengo entendido que este Luismi se entera, entonces también es ese enojo, tengo entendido, ¿no? Sí, son muchas cosas. Son varias cosas. Total, al final, eso sí quedó muy claro, pero al final todo queda en enigma. Al final los policías traicionan a Brando. Bueno, más bien, pues, el tesoro. Se queda un enigma de que no se sabe si al final encontraron oro o no. O sea, de que al final entran a la casa de la bruja, la hacen un cateo y no se sabe al final qué sucedió, pero pues terminan muertos. De los 5 policías, creo solo termina uno, porque pues, los demás, quién sabe qué pasó, que los mataron y él quedó vivo. Ajá. De ahí en fuera, realmente volviendo a lo que contiene el libro, a mi parecer, se me hace un libro muy completo. Ya igual también para que lo hagan su película, creo que habla muy bien. ¿Por qué no 5? Ese feeling, yo creo, o sea, no. ¿Qué feeling? Es eso que menciona ¿es un 5? Pues no, o sea, me gustó, pero tampoco es como de un 4, o sea, quedó a lo mejor como un 4.3, un 4.5, sí, pero no siento que a lo mejor esté a la altura, una disculpa. Fíjate, yo me estoy viniendo arriba. No, yo me estoy viniendo arriba en serio porque estoy recordando lo que leí. Ahorita, como que entre más tiempo pasa, entre más hablamos de ello, más bien, más se me va refrescando la memoria. Ujú. Y otra vez empiezo a sentir. O sea, empiezo a sentir lo que sentí en su momento en la lectura. Ahorita yo también creo que dije, pues creo que sí le puedo dar Creo 5, que es lo que me gusta de ese libro, porque me hizo sentir cosas feas, sentir cosas buenas, sentir. O sea, y creo que es difícil, pero un sentimiento profundo. O sea, no solamente, no sé, una risa eventual, no solamente a lo mejor una tristeza, una lágrima eventual, no, sino algo bastante profundo. Me movió. Ok. Y creo que eso te habla de que es un buen libro. De nuevo, quizá no leer las 5 estrellas porque haciendo el ejercicio que tú haces no es un Conde de Montecristo, por ejemplo. Sí, claro, tú tienes un 5 que dices, este es mi 5, Ajá. y no puedo, o sea, no sé, Sería 4.7 ahora. O sea, tengo que volver a leerlo, pero bueno, a Coy lo recomendaría. Definitivamente está por encima del 4.3. sí, también yo lo recomendaría, pero con disclaimer, porque sí, creo que lo hemos hablado con otros títulos del podcast y de otros que también hemos hecho referencia. No es para todos. O sea, la verdad, sí, con lo que tú comentabas, esta Fernanda Melchor no censura este tipo de temas, como Claro. que te los describe. Entonces, para una persona que a lo mejor no está acostumbrada a este tipo de libros, que a lo mejor le gusta algo más calmado, que a lo mejor sí toca este tema de manera indirecta, pues no hay mucho problema, pero si no, si una lectura así, la verdad es que sí te impacta mucho. Puede ser pesada. Muy pesada y difícil de digerir, inclusive hasta puedes decir, no quiero seguir leyendo. En fin, Chino, ¿algo más que quieras decir de este buen podcast? Nada, simplemente que nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchísimas gracias por escucharnos, si no, ahí tienen más capítulos. Como mencionamos, aquí no es como que podamos hablar cada semana, lamentablemente, pues un libro se disfruta, se goza y pues, tiene su tiempo, entonces sean pacientes, si no cualquier cosa, tienen tiempo de leer el siguiente, este otro libro, inclusive darnos recomendaciones, entre otras cosas. En fin, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.